Bueno, recién estuvimos con el licenciado Daniel Arroyo, que va a estar en el segundo panel del Congreso Antimafia, y va a estar junto con Bettina Subeldía, una de las referentes de Madre del Dolor, que lucha contra los narcotraficantes en Rosario, con la doctora Mirta Borrás, del Departamento de Toxicología del Hospital Fernández, una persona con muchísima experiencia en lo que tiene que ver con el tratamiento de adictos, y la moderadora de ese panel va a ser la referente familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once, que es María Luján Rey. Este panel va a ser de 10 a 11. ¿Qué panel tenemos a las 11, Lucas? De 11 a 12, o sea, una hora, todos los paneles en Juan Domingo Perón 1372, Unión y Benevolencia, la sede de esta asociación italiana. En el panel 13 es Trata Sexual, Abuso y Género. Está la hermana Marta Peloni, que creó la red de infancia robada, que trabaja en toda la zona de la Mesopotamia. Ella está viviendo en Corrientes, pero se concentra en eso y en el resto del país. También Patricia Gordon, que es licenciada en psicología y especialista en abuso infantil, que ha seguido causas muy importantes en la ciudad de Mar del Plata. El fiscal Marcelo Colombo, que es el titular de la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación, que es la PROTEC. Y la última panelista, Silvina Calveira, que es la red de la red antimafia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y la moderadora es Laura Elías, que es la compañera del despacho de Bien Común, que es abanderada en la cuestión de género porque ella se ha enfrentado a su marido José Otavis, líder de la Cámpora y quien es el vicepresidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, justamente. Sí, un conocido golpeador, digamos, que fue reiteradamente denunciado por Laura. En el panel siguiente que empieza a las 14 horas, vamos a estar el juez federal Ariel Lijo, que ha hecho varios procedimientos vinculados al trabajo esclavo y incautación de bienes, el juez federal Sergio Torres, el secretario de Derechos Humanos Julio Piumato y quien les habla, y moderando va a estar Ezequiel Conde, presidente de la cooperativa recientemente recuperada, de la marca Sojo, que quebró y la recuperaron los trabajadores, y ese panel va a ser sobre trabajo esclavo y políticas de incautación y recuperación de bienes. ¿Qué tenemos después? El panel 5, que es medio ambiente, que va de 3 a 4 de la tarde, reitero, en Unión y Benevolencia. Este tercer congreso, fue declarado de interés social por la legislatura porteña, proyecto tuyo, ¿no, Gustavo? Sí, exactamente, fue declarado de interés social y cultural por la legislatura porteña, con abrumadora mayoría de votos, con excepción de los votos de la Cámpora, que se abstuvieron de declararlo de interés social. No sé por qué razones, algún día supongo que lo aplicarán. Bueno, esperemos. En el panel 5 de Medio Ambiente va a estar el senador Fernando Pino Solanas, va a estar Gastón Masala, de la Asamblea de Malvinas Argentina, en la provincia de Córdoba, que se enfrentan a la planta de Monsanto, y Elio Brailovsky. Elio Brailovsky es un especialista en la cuestión de medio ambiente y lo tenemos en este momento en línea, así que le damos la bienvenida. Elio, ¿estás por ahí? Estoy por acá, buen día. Buen día, estamos con Gustavo Vera, legislador porteño, y bueno, yo Lucas Scherer. Hola Lucas y Gustavo. ¿Qué tal? Buen día, Elio, ¿cómo estás? Elio, cuando fueron las inundaciones en la provincia de Buenos Aires se abrió todo un debate, creo que fue la única vez que se habló públicamente de Laudato Si, pero no se habló para explicarlo, sino que se habló para justificar de alguna manera las inundaciones simplemente en la cuestión del cambio climático. Otros hablaban de canales clandestinos, otros hablaban del efecto de la zojización. Todo indica que son muchos factores combinados. Vos que conocés el tema, ¿cuál es el panorama en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares del país respecto al tema de inundaciones? Mira, yo creo que es fácil echarle la culpa al cambio climático porque las causas están lejos. Ahora, en todos los municipios del país, y digo todos o casi todos, la ciudad se funda en los mejores terrenos. A medida que las ciudades crecen, empiezan a ocupar los terrenos de menor calidad, que en la provincia de Buenos Aires suelen ser terrenos inundables. Es decir, la ciudad se funda en el alto y después baja. Así es. Y en este descenso de las ciudades hay una complicidad de todos los intendentes y prácticamente todos los concejales de aceptar la ocupación de sitios que no son aptos para vivienda. Y por presión del negocio inmobiliario tampoco hubo un código de
edificación que dijera en tal zona o no construyan elevados sobre pilotes como hacen los pobladores del Delta. Claro. Por eso hay que recordar que nosotros votamos por el partido A o por el partido B, pero el que maneja una ciudad es siempre el negocio inmobiliario, que se arregla con los partidos que vengan, ¿no? Sí, o sea que vos lo que planteas es que hay una planificación anárquica que está sujeta a lobbies de presión inmobiliaria y, digamos, políticos irresponsables que se ponen a construir o autorizan construcciones en lugares, digamos, que ya se sabe que pueden ser inundables. Absolutamente, absolutamente. Además con normas hechas para eso, es decir, el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el que permitió que se metiera a tantos miles de personas en sitios de riesgo, ese Código de Agua establece que para definir la línea de ribera, o sea, que es el término técnico para decir la zona que no se inunda, para definir eso hay que tener en cuenta las inundaciones de los últimos 5 años. Cualquier hidrólogo diría tener en cuenta por lo menos los últimos 100 años. Estos 95 años que se le cayeron en el medio son los que sirven para dar soporte legal a la autorización de la ocupación de zonas inundables. Entonces, sí, no es ignorancia, se ha construido prolijamente el desastre. Claro, claro. Es simplemente corrupción. Claro. ¿Y cómo se saldría si vos tuvieras que estar en alguna función ejecutiva o poder aconsejar a un poder ejecutivo? ¿Cómo desandamos este camino de planificación anárquica y construcciones en terrenos inundables? ¿De qué manera lo ordenamos para evitar muertes como las que hubo en La Plata, por ejemplo? Es un camino que empezó hace más de 100 años. Empezó en la década de 1880 con la fundación de Villa Crespo, en un lugar en que tendrían que haber hecho un parque y no un barrio. Claro. De modo que un camino de 130 años no se desanda en un día, días. Claro, obvio. Yo creo que lo primero es que todos los municipios del país tendrían que definir sobre un mapa el área de riesgo, en este caso el área de riesgo de inundación, y establecer normas de construcción que tengan en cuenta ese riesgo, qué sé yo, desde elevar las viviendas hasta manejar de otra manera los servicios públicos como la electricidad, y obviamente créditos para reacondicionamiento de las viviendas que existen. Ahora, todo esto es largo, por supuesto. Insisto, un camino de 130 años no se desanda en unos días. Elio, te quería consultar, yendo a algo más global y no tan particular por ahí de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de la Argentina, si pudiste leer la encíclica sobre Laudato Si del Papa Francisco, y si lo has hecho, ¿qué conclusiones sacás, qué mirada tenés sobre el Laudato Si? Mira, yo creo que es la primera vez que un jefe de Estado dice esas cosas, es decir, habla realmente de la responsabilidad de las grandes empresas y de las grandes corporaciones. Hay que recordar que además de un predicador es un jefe de Estado, un funcionario político, el Papa, y en tanto jefe de Estado tiene este peso adicional. Ahora, interesante el dato cuando él dice que los excluidos son más que los incluidos en la economía mundial, está desmintiendo todas las cifras de Naciones Unidas. Así es. Naciones Unidas habla de 1.000 millones de excluidos en una población de 7.000 millones. Si el Papa dice que son más los excluidos, claramente no acepta la estadística de Naciones Unidas. Para dar ya tiene experiencia por venir de un país donde las estadísticas se deforman un poco. Sí, de modo que no siempre hay que creerle a las estadísticas, para decirlo con buena educación.
Bueno, Elio, te agradecemos mucho y la verdad que te esperamos con mucha expectativa y te agradecemos que participes de este tercer Congreso Antimafia. Creo que nos honra mucho tu presencia. Junto con el senador Pino Solana vas a estar en el panel, Gastón Masalay de esa asamblea enorme que ha luchado contra Monsanto, y quien va a moderar tu panel va a ser Paula Pauni, que es una referente de los familiares y sobrevivientes de las inundaciones de La Plata. Así que creo que va a ser un panel muy interesante donde vamos a poder aprender muchísimo. Yo quiero agradecerles por invitar. Bueno, que tengas un muy buen día y nos vemos el viernes. Hasta el viernes.